Bendito es el nombre del Señor. Como decía esa alabanza que estaba sonando, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, adoramos a Dios en todo momento, en todo lugar, donde quiera que estamos. Hacemos de nuestras vidas una adoración continua. Y eso es importante y agradable delante de nuestro Dios. El nombre de nuestro Señor es glorificado. Dios bendiga de manera especial a Israel. Que Dios le bendiga, gloria al Señor. Él es más que bienvenido a esta su casa. Este es su hogar, gloria al Señor. Dios bendiga a la joven que le acompaña también. Y Dios bendiga a cada uno de los hermanos, la hermana Carmen, ¿verdad? Dios bendiga al hermano, todos los hermanos. Y como decía mi esposa, todos los que a través de las redes sociales están recibiendo estas palabras también. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesucristo para siempre. Es importante, amados hermanos, que la palabra del Señor llegue a las vidas. Porque Dios está, aleluya, preparando un pueblo que volará con Él prontamente. Yo quiero aprovechar para leer un texto de la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos a estar compartiendo en el primer libro de la Biblia, Génesis, y en el primer capítulo también, gloria al Señor. Es una bendición poder hablar del principio de todas las cosas, donde se inició todo, donde todo empezó. Ahí está descrito todo lo que necesitamos saber, aleluya, para nosotros poder vivir bajo la voluntad de Dios. El libro de Génesis capítulo 1, vamos a estar leyendo en el verso 27 y el verso 28. Y leemos la palabra del Señor para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, y en presencia y compañía del Consolador y Maestro, nuestro guía, el amado y maravilloso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señor, gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu. Gracias por tu compañía en esta mañana. Y gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de poder llegar hasta este lugar. Dios mío, gracias por todos los que estamos aquí presentes. Y gracias por aquellos que desde sus hogares escuchan a través de estas bocinas. Y gracias por aquellos, Dios mío, que a través de las redes sociales también han de recibir estas palabras, mi amado Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana porque sabemos que de ti, mi Dios eterno, viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Sabemos, Señor, que dependemos de ti porque solamente tú, mi Dios amado, eres el que nos sustenta. Eres tú nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eres tú, Señor. Padre, por eso acudimos a ti como un hijo viene delante de su padre confiado, creyendo y sabiendo que su papá siempre le recibirá. Señor, nosotros tus hijos
hijos, en este día nos presentamos delante de ti, mi amado Dios, y te pedimos que conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y de los que han de recibir estas palabras, Señor, tu consejo llegue hasta nuestras vidas de manera especial. Te pedimos, Señor, que limpie y descontamine los aires. Quita, Dios mío, todo estorbo, todo obstáculo, toda enviación, Señor. Que tus ángeles escuderos de fuego, Dios mío, se levanten para que, Dios de la gloria, nos defiendan de todo dardo que el maligno haya lanzado contra nuestras vidas, contra nuestras familias, Señor, contra esta comunidad, Señor eterno. Padre, te pedimos, Dios mío, que tus ángeles de avance, Señor, oh Rey eterno, nos lleven en sus manos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Dios mío, que tú nos libres, Señor, del lazo del cazador, Dios mío, defiéndenos de la peste destructora, cúbrenos bajo tu poderosa mano, mi Rey eterno. Glorifícate en cada uno de nosotros, mi Dios amado, porque hemos creído en ti, hemos confiado en ti, te hemos puesto a ti como nuestro escudo. Tú eres nuestra fortaleza y de ti viene nuestro socorro y nuestra ayuda, Señor. Glorifícate en este día. Llévate, Señor, toda preocupación. Llévate toda dolencia. Llévate, Dios mío, toda angustia. Llévate toda ansiedad, Señor. Limpia y libera nuestras almas. Permite que nuestra boca pueda adorarte con libertad, alabarte, Señor eterno. Padre, descontamina nuestras mentes de todo pensamiento, Dios mío, que nos preocupa. Oh, Rey eterno, necesitamos de ti. Y sabemos, Señor, que todo el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y que todo el que te llama, tú le respondes. Y que todo el que te busca, te encuentra. Por eso venimos con confianza delante de ti, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, que te complace en tener misericordia. Eres un Dios bondadoso, Señor. Por eso es que en este día te pedimos que tu buen espíritu, Señor, toque las fibras, cada una de nuestros cuerpos, Dios mío. Padre, que cada célula, cada átomo, Dios mío, que nuestro espíritu, Señor, sea fortalecido y restaurado, renovado en este día, conforme, Dios de la gloria, a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén, gloria al Señor. Que Dios nos prosiga bendiciendo, amados hermanos. Pueden sentarse unos minutos, gloria al Señor. Y vamos a compartir el consejo de Dios para nosotros en esta mañana, bajo el tema: creados para multiplicarnos. Gloria al nombre de Jesucristo. Creados para multiplicarnos. Algo muy importante es que nosotros podamos entender el propósito de Dios. La Biblia nos enseña en el texto que leímos que después que Dios creó todas las cosas, también hizo al hombre y hizo a la mujer. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza. Dice que varón y hembra los creó y lo bendijo Dios. El hombre, desde el momento mismo de su creación, cuenta con esos beneficios importantes. Primero, la imagen de Dios está en él. Segundo, la bendición de Dios está sobre él. Es decir, que tenemos todo lo necesario para nosotros poder vivir una vida plena. La palabra de Dios nos enseña que dentro de los mandatos que Dios le entrega al hombre está el que en este día nosotros vamos a compartir
primeramente le dijo Dios al hombre. ¿Y qué es lo que significa la palabra multiplicar? La palabra multiplicar significa reproducirse. Y para nosotros poder reproducirnos existen diferentes tipos de métodos y diferentes tipos de formas. Pero siempre, gloria al nombre del Señor, que hay una reproducción. Lo que se produce es una duplicación de una especie determinada. Si usted toma una semilla de aguacate y la siembra, entonces esa semilla da como resultado otra mata de aguacate, semejante, con las mismas características de la mata de la cual usted tomó la semilla. Y muchas veces nosotros andamos buscando los frutos que son de una calidad exquisita y decimos, esta semilla yo la voy a sembrar porque este fruto es bueno, este aguacate es bueno, estas naranjas son buenas, estas yucas son buenas, estas batatas son buenas, estos guineos son buenos, y tratamos siempre de reproducir todo lo que es bueno, porque ya nosotros lo probamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que el mandamiento de Dios nos enseña que tenemos que reproducirnos y multiplicarnos. Pero esto no solamente sucede con los árboles, no solamente sucede con los animales, no solamente sucede con las aves, no solamente sucede con los peces, sino que Dios también llama al ser humano a multiplicarse, a reproducirse. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted dirá, el ser humano ha cumplido en parte con ese mandato de Dios, creados para multiplicarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver, amados hermanos, que muchos son los seres humanos que han nacido y nos hemos reproducido desde el momento que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero aconteció algo allá en el principio, que luego que Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y a su semejanza y lo bendice y le entrega todo en sus manos, la palabra de Dios nos enseña que el hombre se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, y como consecuencia de su rebelión, el hombre pierde su comunión con Dios, pierde su relación con Dios. En otras palabras, el hombre se aleja de la imagen de Dios, que era parte de su esencia. Entonces ahora el hombre sigue reproduciéndose y sigue multiplicándose, pero lo que reproduce y lo que multiplica no es la imagen de Dios, sino que el hombre ahora reproduce y multiplica la imagen del pecado. Por eso la palabra dice en Romanos 3:23 que todos pecaron, y que por cuanto todos pecaron, entonces todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. El hombre pierde la imagen de Dios, pierde la semejanza de Dios que había en él, y ahora la semejanza que el hombre adopta, la
mascota es la imagen del pecado, la semejanza del maligno. Y por eso podemos ver en el capítulo 6 del libro de Génesis que la palabra de Dios nos enseña que los designios de los pensamientos del hombre estaban inclinados de continuo hacia el mal. O sea, todo lo bueno que Dios había puesto en el hombre, todo lo bueno que Dios había colocado en el ser humano simplemente lo había apartado de sí, lo había cambiado. Y ahora se convierte el hombre entonces en un multiplicador de lo malo. Gloria al nombre del Señor. Pero el problema es, hermano, que fuimos creados para multiplicarnos. No importa en qué dirección. Si usted decide multiplicarse en el mal, entonces usted se va a multiplicar haciendo el mal. Porque todo el que le pase por el lado, usted lo va a contaminar con el mal. Todo el que a usted se le acerque, usted lo va a afectar con el mal. Todo el que se llegue a usted, usted lo va a aconsejar mal. Todo el que le pida una opinión, usted le va a dar la opinión mal. ¿Por qué? Porque usted es un multiplicador. Y la palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón, o sea que usted va a multiplicar lo que usted es. Usted va a reproducir lo que usted tiene. Pero fuimos creados para multiplicarnos. Entonces tenemos un problema, hermano. Porque si lo que nosotros estamos multiplicando es lo malo, entonces necesitamos detenernos y hacer una revisión en nuestro camino y en nuestro andar. Yo le decía a ustedes ahorita que existen diferentes formas de reproducción, ¿verdad? Hay árboles que se dan de taquita, otros se dan por semilla, ¿verdad? Existe lo que es la reproducción sexual, la reproducción asexual, en fin, hay múltiples. Y ya hoy en día también se utiliza lo que es la inseminación artificial. Es decir, que todavía los mecanismos de multiplicarse se han ido aumentando más y más. Y se han ido modernizando, pero todo lo que el hombre hace lo multiplica. Ahora hay algo muy importante que usted y yo necesitamos comprender en este día. La forma ideal que Dios instituyó para que el ser humano se reprodujera. Esto es algo maravilloso, amados hermanos. Pero si usted puede darse cuenta, voy a hacer énfasis en un acontecimiento importante que sucede en la reproducción humana. Y es que cuando el hombre y la mujer se unen a través del acto sexual, dice la ciencia, que ya está más que probado, ¿verdad? Que usted y yo sabemos todo el proceso, que son millones de espermatozoides para encontrarse, para de entre todo uno es el que fecunda el óvulo. Pero cuando el óvulo es fecundado, sucede algo importante, y es que se forma una célula llamada cígoto, y esa célula se empieza a multiplicar y empieza a producir otras células semejantes a ella, hasta que se forma un feto. Y el feto entonces inmediatamente, ¿sabe lo que hace? Desde que empieza el proceso de la creación, inmediatamente la criatura, un cordón umbilical que se une a la madre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la
función del cordón umbilical. El cordón umbilical le produce a esa criatura que está ahí oxígeno. Escuche bien, oxígeno, alimentos, vitaminas. Pero lo más importante y una de las cosas más importantes de todo es que a través del cordón umbilical se emiten elementos de la madre que protegen a la criatura que está naciendo de cualquier infección y de cualquier virus y de cualquier bacteria, y además elimina todos los desechos tóxicos. A través del cordón umbilical se desecha todo lo que puede dañar a la criatura, todo lo que puede dañar al bebé. Se bota a través del cordón umbilical. La palabra de Dios nos enseña que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Usted está escuchando eso? La ciencia también ha hecho su aporte y dice que hay un nivel muy elevado de parentesco entre la criatura que nace y sus progenitores. Significando esto, que esa criatura que se está formando, esa criatura que va a nacer, es parte de mí y es parte de esa madre, de tal punto que esa criatura va a nacer prácticamente con muchas de las características que tiene la madre y que tiene el padre. Es decir, que esa madre y ese padre están multiplicando ¿a quién? Se están multiplicando ellos mismos. Porque quien está naciendo es parte de ellos. Tiene los sentimientos que ellos. La ciencia ha descubierto y lo ha dicho que hoy en día ha avanzado tanto la ciencia, amados hermanos, que ya incluso se pueden detectar algunas enfermedades y anomalías en la criatura aún antes de que nazca. Porque aún las enfermedades de la madre o las enfermedades del padre se transmiten a través del ADN. Y usted dirá, ¿qué tiene esto que ver con multiplicarse? Bueno, estamos hablando de multiplicación, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted está dañado, probablemente el hijo suyo salga dañado también. Significa esto que si usted trae desde la generación pasada una conducta, probablemente su hijo vaya a adquirir esa misma conducta, ese mismo comportamiento, porque usted está simplemente multiplicándose. Y lo que dice la palabra de Dios es que la maldad de los padres se transmite a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es importante que nosotros logramos entender, hermano, que necesitamos adoptar métodos eficientes para multiplicar. Y hasta ahora simplemente hemos hablado de la parte física, de lo que es la multiplicación natural, de lo que es el nacimiento, de lo que es la multiplicación en cuanto a personas. Pero yo quiero en este día, y es donde específicamente quiero que usted y yo hagamos énfasis en cuanto a lo que es la multiplicación espiritual. Porque si genéticamente los hijos salen atrofiados, salen dañados, salen con las conductas de los padres, entonces cuando usted
espirituales, esos hijos espirituales son también parte de su descendencia y de su multiplicación. Entonces es importante que usted y yo entendamos el proceso. Y por eso trataba el punto sobre lo que es el cordón umbilical. Pareciera entonces que los hijos naturales, normales, tienen que tener el cordón umbilical, pero los hijos espirituales no. Los hijos espirituales también necesitan un cordón umbilical, a través del cual quien lo engendró es responsable de transmitirle oxígeno, que en este caso es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Alimento, que en este caso es la palabra de Dios, la enseñanza, el cuidado. Eliminar los metales pesados y los desechos tóxicos que puedan dañar a esa cría. Es decir, que el compromiso es el mismo, porque usted está simplemente multiplicándose, está reproduciéndose, pero el problema es que cada quien da lo que tiene. Y por eso usted ve que hay en el mundo millones de hijos huérfanos con padre vivo. Porque ellos nada más saben que lo echaron al mundo, pero no le importa si viven o si se mueren. No le preocupan, ellos simplemente no le dan mente a nada, y no le importa si ese muchacho come, si ese muchacho duerme, si ese muchacho viste, si ese muchacho está desnutrido, si tiene anemia, si se está muriendo, si está enfermo. No le importa nada, ellos nada más saben que lo echaron al mundo. Y a veces, para que tengan un poquito de atención o cuidado por esos hijos, tiene una mujer y a veces que ponerle una pensión y obligarlo a que de alguna forma le den algo a sus hijos. Eso en el ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual, hermano, sucede lo mismo. Porque nosotros estamos llamados a multiplicarnos. A multiplicarlo en la fe, a multiplicarlo en el espíritu. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versos 12 y 13, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, hablando, le dijo a sus discípulos y a los que le seguían: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de los demás. Un misterio. ¿Cómo puedo yo multiplicarme? Jesucristo dijo que el ingrediente número uno, que el esperma principal para la multiplicación espiritual, se llama amor. El amor es el elemento principal para la multiplicación espiritual. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Escuche bien. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
mismo a través del cordón umbilical lo alimenta a usted y lo sustenta espiritualmente para que usted, de la misma manera que usted está conectado a Cristo, entonces los hijos suyos se conecten a usted y usted le transmita a Cristo. ¿Cómo? ¿Y cómo es esto posible? Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia hay muchos misterios, hermanos, que a veces nosotros ni siquiera logramos alcanzar a comprender. Las cosas espirituales, dice la palabra de Dios, que deben discernirse espiritualmente, porque para el hombre natural eso es locura. Dice que para que los que se pierden es una locura las cosas espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 7:12. Dice: y a los demás yo digo, dice el apóstol Pablo, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo, escuche bien esto, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que si su esposa y usted son dos personas diferentes, con mentes diferentes, con actitudes diferentes, con conductas diferentes, uno tiene la capacidad de reproducirse en el otro? Hello. ¿Cómo es posible que la santidad mía yo pueda transmitírsela a otra persona? Jesús dijo que el vínculo perfecto es el amor, y que el amor cubre multitudes de pecados. Es importante que nosotros comprendamos esta parte, hermano, porque en el capítulo que leímos de Génesis, cuando empezamos, dice que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, a su mujer, y los dos se convierten en una sola carne. Se convierten en una sola carne. Y oiga lo que dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16. Ustedes no saben que el que se une a una mujer se hace uno con ella. Hello. ¿Estamos hablando de qué? De multiplicación. Estamos hablando de multiplicación, creados para multiplicarnos. Es decir, que nosotros hemos sido llamados y hemos sido creados a multiplicarnos espiritualmente. Significa esto, hermano, escuche bien, que una persona puede cambiar a otra persona, que una persona puede transmitir su sentimiento a las otras personas. Esto es tan fuerte, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, que necesita ser digerido de una manera pausada y calmada. Porque ¿cómo puedo yo hacer que se produzca en otra persona un deseo que la otra persona no tiene? Hello. Hello. Y usted dirá, ¿y eso es cierto? Si usted no lo cree, pregúntele a los brujos. Pregúntele a los brujos, porque entonces la gente va donde los brujos a hacer brujería y amarrar al hombre o amarrar a la mujer
Si usted tiene el poder para multiplicarse en él, si Dios lo creó a usted a su imagen y a la semejanza de Dios, y Dios le dio autoridad y poder para multiplicarse y para señorear sobre todo lo que hay. El problema es que nosotros no lo cogemos light, no lo cogemos muy suave, y el diablo nos ha metido en la cabeza la idea de que él tiene que decidir, o ella tiene que decidir. Y hay hombres con una mujer haciéndole la vida imposible durante 20 años. Como decía ahorita la lectura, como una carcoma, corroyéndole, desbaratándolo por dentro, y ellos ahí como un gusú. Oh, y Dios no te da a ti la autoridad para santificar a esa mujer. Tú tienes el poder y la autoridad para multiplicarte en ella, de tal forma que lo que tú eres, tú se lo puedes transmitir a ella, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña, que lo que tú tienes, tú se lo puedes transmitir al otro. Así como la madre transmite al hijo, a la criatura, a través del cordón umbilical, todo lo que el niño necesita para crecer, para desarrollarse, para nacer sano, así también usted y yo podemos multiplicarlo en otros espiritualmente y darle espiritualmente todo lo que necesita para que se salve. El problema es que nosotros hemos creído que el evangelio es una religión y no hemos conformado con simplemente venir al culto y cantar 3 coros y dar 3 brincos y irnos para la casa. No, esto es un compromiso, esto es una responsabilidad, y por eso es que Jesús nos enseña y nos dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por la del otro, porque es que si el otro no puede ayudar, eres tú que tienes que ayudar por él. Si el otro no puede orar, eres tú que tienes que orar por él. Si el otro no tiene deseo, eres tú que tienes que tener el deseo para que el deseo tuyo se le meta a él. Esto es a otro nivel. ¿Y qué importa que mi hijo esté perdido? No importa nada, porque yo me voy a multiplicar en él. Él no ayuda, pero yo ayudo por él. Él no ora, pero yo oro por él. Él no va a la iglesia, pero yo voy por él. Y yo te aseguro a ti que tarde o temprano te vas a multiplicar en él, y el espíritu que está en ti va a romper esa ligadura del diablo y la va a pudrir y la va a desbaratar, porque la Biblia te enseña que el yugo se pudre cuando llega la unción. Se derrite como la cera el yugo cuando la unción santa cae. Oye, el apóstol Juan no dice el apóstol Juan que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, ¿cómo es que usted puede matar a una gente con un simple sentimiento? Pues si usted puede matar a una gente con un simple sentimiento suyo, entonces usted puede salvar a una gente con un sentimiento suyo. Porque entonces el mal puede hacer de todo y el bien no. No. Entonces usted oye a la gente, fue una brujería que le mandaron y se murió. ¿Cómo? Por un sentimiento, porque fulano le tenía odio y le hizo una brujería para que se muera y se murió. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces usted no puede también meterse con Dios para que lo salve. Es que nosotros necesitamos hacer caso a lo que Dios nos está diciendo. Esto es algo que verdaderamente, hermanos, nosotros necesitamos comprenderlo. Fuimos creados para multiplicarnos y necesitamos entrar en ese proceso de multiplicación. Tenemos que empezar a hacer que lo que usted tiene se le meta a nosotros. Dice la palabra que tenemos que forzarlos a entrar. Forzarlos.
¿Y cómo es? ¿Usted piensa agarrar un colín, un machete y decirle, o una pistola, camine para la iglesia? No, no es así. Dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero quien tiene que estar lleno del Espíritu es usted. Porque cuando usted se llena del Espíritu, usted puede afectar el mundo espiritual. Y nosotros somos seres espirituales, atrapados en un caparazote llamado cuerpo humano, que no sirve para nada, que con cualquier cosita se deteriora. Pero somos seres espirituales porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es espiritual. Yo no entendía muchas cosas, hermano, pero el Señor por su misericordia me ha permitido ir entendiendo algunas, y una de ellas, de las que el Señor me ha permitido a mí entender, es que con el mundo espiritual yo hablo hasta sin abrir la boca. Porque el mundo espiritual no se comunica a través de las cuerdas vocales. El mundo espiritual se comunica a través del Espíritu. Y el Espíritu tiene una boca que nada más entiende el Espíritu. Por eso la Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y que para el hombre natural estas cosas son locuras. Y que por eso no las puedes entender. En una ocasión yo estaba aquí orando en la madrugada, y cuando yo estaba orando vino un ser espiritual a quien pude identificar como el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, y me dijo: yo vine a ver qué es lo que tú estás haciendo, pero no abrió la boca, y yo lo escuché. Y él no abrió la boca y yo supe lo que él me dijo. Y cuando yo traté de abrir mi boca para contestarle, entonces yo no podía abrir mi boca. Pero como no podía abrir mi boca, entonces dentro de mí le hablé desde mi espíritu, y en el espíritu, sin abrir la boca, le dije: que Jehová te reprenda. Sin yo abrir la boca también, y se desapareció inmediatamente. Entonces significa que sí, que ellos, hay un lenguaje que va más allá del que usted y yo conocemos. Porque si los mudos se comunican sin hablar, nada más a través de señas, entonces nosotros también nos comunicamos espiritualmente. Y el espíritu no es como el cuerpo humano, que el cuerpo humano, para comunicarse con otra persona que está en Estados Unidos, necesita un celular. No, el espíritu se comunica directamente sin necesidad de celular. Porque si no fuera así, entonces usted no orara por una gente que está en China para que se sane. ¿Cómo es posible que usted envíe la palabra desde aquí a una persona que está en Santo Domingo, a una persona que está en Cuba, a una persona que está en Estados Unidos, y usted desde aquí envía la palabra creyendo que el Espíritu llevará esa palabra hasta esa persona, y que esa palabra va a entrar a esa persona y la va a sanar? Dígame cómo sucede eso. Es que la voz suya se oye de aquí a allá. La suya no, pero la del Espíritu sí. La del Espíritu sí. Entonces nosotros fuimos creados para multiplicarnos. El problema es que nosotros lo cogemos suave. Lo cogemos suave. ¿Y por qué lo cogemos suave? Porque nosotros no queremos realmente que la gente se salve. Si nosotros quisiéramos que la gente se salve de verdad, entonces nosotros nos pondríamos por ellos. Como dijo el Señor, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de otro, por la del que tú quieres que se salve, por la vida tuya, para que tú veas si se va a salvar o no se va a salvar. No, sigue esperando ahí que Él quiera. No, Él no va a querer nunca, porque es que está atado. Dice la palabra que si la luz del Evangelio nuestro no le ha resplandecido a los incrédulos, es porque Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de ellos. ¿Y cómo tú crees que esa nube y esa cortina y ese velo de tenebrosidad que tiene la gente se le va a quitar
para eso el Señor nos llamó, para multiplicarnos. Hay cosas que son difíciles de entender, como le dijo Pedro a Pablo. Pero el hecho de que yo no la entienda del todo no quiere decir que no son ciertas. El problema es que yo necesito entrar a esa dimensión. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un relato en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 18, del verso 1 al 4, y lo voy a leer textualmente. Dice la palabra: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte se le entregó a David. Los otros días nosotros hablábamos aquí de lo que representa el manto, ¿verdad que sí? Y hablábamos y decíamos que el manto representa la identidad de una persona, es lo que lo identifica. Y el manto que portaba Jonatán era el manto de un príncipe, porque él era el hijo primogénito de Saúl y por tanto era el heredero al trono. Y el manto lo identificaba. Pero dice la palabra de Dios que cuando David y Jonatán se encontraron, sus almas se ligaron de tal forma, gloria al nombre del Señor, que a partir de ese momento Jonatán dejó de querer todo lo que quería para él, y ahora todo lo que Jonatán quería para él era para David, que lo quería. De tal manera que lo primero que Jonatán hace es que se quita el manto que lo identifica como el heredero del trono y se lo da a David. ¿Qué es lo que le está diciendo a David? El trono que me pertenece a mí por derecho te lo estoy dando a ti. La espada que yo llevo, que es la espada del hijo del rey, que es diferente a todas las demás espadas, te la doy también. Es decir, todo lo mío, la ropa mía te la doy. Todo lo que me identifica a mí como un príncipe, como el heredero del trono, como el hijo del rey, te lo cedo a ti. ¿Y por qué? Por un simple sentimiento que se llama amor. Porque eso fue lo que pasó. Dice que cuando se terminaron de hablar, sus almas, el alma de David y la de Jonatán, quedaron ligadas. Y ambos se amaron el uno al otro como a sí mismos. Amar a otra persona como usted mismo se ama, eso no se consigue en la escuela pública, ni se consigue en el supermercado, ni se consigue tampoco en Netflix, ni en YouTube, Eso es un asunto espiritual, hermano. Eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producirlo en un ser humano, en una persona. Porque si hay algo que nosotros sabemos es egoísta. Nosotros, si nos hablan de egoísmo, ahí sí, porque nosotros todo lo que queremos es el bienestar de nosotros. Y a los demás, que se lo lleven que no lo trajo. Porta a mí, dice la gente. Y cuando le pasa algo al otro, ay hombre, pero de la boca para afuera nada más. Pero amar al otro como tú te amas. Que cuando el otro está enfermo, tú te enfermas. Que cuando al otro le duele, tú sientes el dolor, literal. Que cuando el otro tiene hambre, tú entras en desesperación. Y hasta que el otro no come, tú no te sientes satisfecho. Aunque tú estés lleno. Aunque tú te amar al otro como a ti mismo.
una unión entre ambos, como la unión que se produce entre la criatura y la madre a través del cordón umbilical. Pero en el caso espiritual es a través del Espíritu, es porque las almas a través del Espíritu se ligan. De tal manera que si la otra persona está mal, tú estás mal. Si la otra persona siente una necesidad, tú sientes la misma necesidad. Y hasta que no es satisfecha esa necesidad, entonces tú no tienes paz, tú no tienes reposo, tú no tienes tranquilidad. ¿Por qué? Porque la otra persona no es otra persona, es parte de ti. Porque tú te estás multiplicando en esa persona. Aleluya. Entonces es importante que nosotros aprendamos a multiplicarnos espiritualmente. Si queremos ver frutos espirituales, si queremos que también los demás alcancen el conocimiento. El apóstol Pablo le dijo a los efesios: yo no ceso de doblar mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Cristo sea multiplicado en ustedes, le dice Pablo. Para que arraigados, dice Pablo, y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la longitud, la profundidad, y de entender el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que lleguemos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Es algo maravilloso y profundo, hermano. Pero es importante que usted entienda que eso no se consigue no solamente de la noche a la mañana, sino con un simple sentimiento. Ay, hombre, ya yo oré por él, ya yo se lo voy a dejar a Dios. Ajá. Así si es bueno tú entregar la responsabilidad tuya. Dios te dijo a ti que te multiplique. Fue a ti que Dios te dijo que te multiplique. Y ahora tú quieres que sea él que... No, eres tú que tienes que multiplicarte. Eres tú que tienes que multiplicarte. Multiplícate. No, porque es que ya yo oré por él, ya yo no encuentro más nada que hacer. ¿Cómo que tú no encuentras más nada que hacer? Ya se convirtió, ya se arrepintió, ya aceptó al Señor, ya vino doblegado a los pies de Cristo, ya entendió. Bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes el deber y la responsabilidad de multiplicarte en tus hijos, en tus familiares, en tus amigos, en tus vecinos, en todo aquel que tú quieras que se convierta y entienda lo que tú entiendes y sepa lo que tú sabes y crea lo que tú crees y vea lo que tú ves. Tú tienes el poder de multiplicarte. El problema es que los muchachos no nacen a los 2 meses. No es a los 2 meses que nacen. No, los muchachos duran 9 meses en gestación. 9 meses en gestación dentro del vientre. Y cuando salen a la luz, entonces ahí es que ellos necesitan cuidado de verdad. Porque mientras están en el proceso de creación y de formación, el cordón umbilical y la defensa tuya lo cubre y lo protege. Pero cuando ellos salen afuera, ahora ellos entonces también van a encontrarse con una realidad que no conocían, ambiental, algo que lo va a contaminar, que le va a aportar otro tipo de costumbre, otros tipos de cosas, de normas que no se las transmitiste tú, pero que están ahí y él no las sabía ni la veía, y entonces ahora necesita más cuidado. Por eso es que el papá y la mamá son responsables de los hijos, humanamente hablando, hasta que tienen 18. Hasta que no tienen 18 no se pertenecen. Y si eso es humanamente hablando, espiritualmente, ¿hasta los cuantos? Nunca. Santo Dios. ¿Hasta los cuantos? ¿Ah?
Dios no te va a decir a ti, no, ya tú eres mayor de edad, ya tú te perteneces. Ajá. Y usted le va a decir a Dios, ya tú no eres mi papá porque ya yo me pertenezco. Ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Es así. No, Señor. Esto es, escuche bien, todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. David y Jonatán se unieron, se ligaron hasta la muerte y más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque había una conexión espiritual entre ellos que se alimentaban uno a otro. Cuando Jonatán escuchó a David hablar, dijo, no, pero este es el papá mío de verdad. No es Saúl el papá mío. El papá mío es este. Porque este es el que me está transmitiendo a mí vitamina de verdad. Saúl, que es el papá terrenal, que fue el que me engendró humanamente hablando, no me ha transmitido nada. Todo lo que me ha transmitido es desorden y caos y maldad y pecado. Pero este como yo, dijo Jonatán. Este soy yo mismo, dijo Jonatán. Esto es lo que yo quiero, dijo Jonatán. Y se ligó con él y le dijo, el manto mío es tuyo, porque si lo llevas tú, es igual que si fuera yo que lo llevara. Porque es que somos lo mismo. Es que lo que tú quieres, lo que yo quiero, fue que desde que te vi, de una vez nos conectamos y sentí lo que tú sientes. Y supe lo que tú sabes y entendí lo que tú entiendes. Y ahora yo pienso como tú y somos iguales. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Algo maravilloso, hermano. Y con esto terminamos. Mateo 28, 19 y 20. Vuelve el Señor y nos da la orden. Vuelve el Señor Jesucristo entonces nos da la orden. Y nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué significa esto? Que te multiplique. Id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creados para multiplicar. El Señor Jesucristo cierra su ministerio llamándonos de nuevo ¿a qué? A multiplicar. Vayan y hagan copia de ustedes, fue lo que el Señor dijo. Vayan y hagan copias de ustedes. Reproduzcanse, multiplíquense ustedes, las otras gente, multipliquen. ¿Y a dónde, Señor? A todo el mundo. Vayan y hagan copias de ustedes. Estoy hablando en sentido espiritual ahora. En sentido espiritual, vayan y hagan copia de ustedes. Y lo mismo que ustedes han aprendido, transmítanselo a ellos. Lo mismo que ustedes han entendido, transmítanselo a ellos. Lo mismo que ustedes sienten, transmítanselo a ellos. Lo mismo que ustedes creen, transmítanselo a ellos. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Creados para multiplicarnos. Dios nos llamó, nos está llamando y siempre nos va a llamar porque es su voluntad desde el principio de la creación que nos multipliquemos, Necesitamos multiplicarnos, necesitamos empezar a creer y a entender eso. Necesitamos empezar a afectar, hermano, afectar el mundo espiritual. Necesitamos empezar a enviar misiles. Oh, pero ¿cómo es esto? Que Rusia puede mandarle misiles a Ucrania y entonces usted no puede mandarle misiles al mundo de las tinieblas. ¿Cómo es eso? No, mande. Usted tiene un arsenal a su disposición. Usted tiene todas las herramientas, todas las armaduras que usted necesita, las tiene usted porque Dios se la ha depositado a usted para que usted la utilice. Úsela. Tenemos
opresión y de iniquidad que atan a la gente. Pero es que necesitamos sentir eso con tanta fuerza como si fuera para nosotros mismos que lo estuviéramos pidiendo. Santo Dios. Así mismo es. Para que nosotros podamos multiplicarlo en otro. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Que el Dios Todopoderoso nos dé la fuerza. Vamos a orar. Póngase de pie un momentico, gloria al Señor. Padre, te doy gracias en este día por estas tus santas y benditas palabras que tú me has permitido hablar, Señor. Dios mío, permite que estas palabras puedan, Señor, hallar lugar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y que de la misma manera, Señor, que la lluvia desciende de los cielos sobre la tierra y la hace germinar y producir y dar fruto, que así estas tus palabras, Dios mío, Padre de la gloria, encuentren en nuestras almas, en nuestros corazones y nuestras mentes un terreno fértil y puedan, Dios mío, Padre de la gloria, reproducirse y nacer y crecer y multiplicarse y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Glorifícate y ayúdanos, Padre celestial, a cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que han de recibir estas palabras, que podamos convertirnos en multiplicadores, Señor, de tu imagen, en multiplicadores de tu semejanza. Dios mío, que tú nos ayudes a entender este misterio para que podamos reproducirlo en otros, para que podamos transmitirle a otros, Señor, nuestros deseos sanos y sinceros, para que podamos transmitirle a otros, Dios mío, nuestra fe, para que podamos transmitir a otros del Espíritu que tú has puesto en nosotros, así como tú, Señor, tomaste del Espíritu de Moisés y lo pusiste en 70 varones de Israel. Dios mío, que también tú nos concedas la oportunidad de poder, Señor, ser multiplicadores del Espíritu que tú has puesto en nosotros y que podamos, Señor, reproducir ese Espíritu en otras personas que amamos, otras personas que anhelamos que vengan al conocimiento de tu verdad, otras personas que deseamos que se arrepientan, otras personas que queremos, Señor, que sean salvas. Dios mío, glorifícate, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos, Señor eterno, cada día. Y nosotros seguiremos, Dios mío, glorificando tu nombre. Y seguiremos siendo multiplicadores como tú nos has mandado todos los días. Hasta el fin, Señor. Hasta donde tú nos has prometido estar con nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén. Y amén, gloria al Señor. Que Dios nos prosiga bendiciendo en esta mañana. Yo quiero